Te va a grabar la sesión. Ahí debe estar grabando. Bueno, decíamos que estamos empezando la unidad 2, que se llama... ¿Cómo se llama la unidad 2? ¿Se acuerdan? ¿Cómo dijimos que se llama? ¿Nadie se acuerda? Ahorita lo acabamos de decir. ¿Cómo se llama la unidad? Unidad 2. Conformado de metales. Así se llama la unidad 2. Conformado de metales. Y decíamos que esta unidad 2 se va a calcular las fuerzas que inciden para hacer el laminado. ¿Qué es el laminado? Bueno, pues el laminado consiste en una deformación del espesor del material mediante fuerzas de compresión. Pues quizás ustedes lo hayan visto, ahí en el taller pues hay una dobladora que consiste en una serie de rodillos por las que pasa el material. Ese sería un laminado en frío. Y lo va conformando el material, ¿no? Dándole el tamaño que se requiera. Para esto, pues hay distintos tipos de máquinas que se utilizan para dar los espesores que se requiera el proceso. Y generando los perfiles. ¿Avanza? ¿No avanzó? Bueno, ya avanzó. ¿Qué productos se utilizan o se generan más bien? Vamos que aquí no se va a ver todo. Profe, disculpe, estaba compartiendo. ¿Sí? ¿No se ve? No, profe. No, profe, no se ve. No se ve porque no estaba compartiendo, por eso. A ver, vamos a regresar. Ahí ya debe estar compartiendo. Pero me voy a regresar. A ver, ahí otra vez. ¿Ahí sí se ve? No, profe. ¿No se ve todavía? No. Me parece que está fallando el internet. ¿No se ve nada? No, profe, todavía no. Bueno, voy a cerrarla. Y voy a abrirla otra vez. Porque esto tiene maña. No. No deja. A ver si lo hacemos de otra manera. A ver, lo voy a tratar de hacer por la presentación. A ver si quiere. A ver, creo que ahí va. Ustedes me dicen si lo ven.
Lo está cargando. Ahí la lleva. Ahora sí se ve. No, profe. No, profe. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo que no se ve? A ver, voy a apagar la cámara. No, ¿no lo ven? No. Toro. A ver, vamos a ver. Es que es el internet el que está fallando aquí. A ver, voy a tratar otra vez de proyectar. ¿Me dicen si se ve? ¿Sí se ve? No, profe. ¿No se ve nada? Ya. Ahora sí ya. ¿Ahora ya? Ahora sí. Y es que está fallando mucho esto. Bueno, decíamos que, bueno, en esta primera lámina es el proceso de laminado y se hace con unos rodillos por los cuales se pasa una lámina de algún metal, ¿no? La mejor representación de esto, pues, es el acero, cómo se produce el acero. Y se generan estos perfiles, por ejemplo, que son perfiles ya comerciales, que ustedes pues, pueden ver inclusive en el taller, distintos tipos de piezas, redondos, rieles, estructuras, láminas, etcétera, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el acero, pues se hace la fundición, propiamente del proceso del acero. Ahí sería ya el laminado en caliente, son 2 etapas. Y después, una vez que se enfría el material, se hace un laminado en frío para conformarlo en un determinado tipo de acabado. Y eso es en general, ¿no? El laminado o rolado, que también se le llama, más conocido como el rolado. Entonces, esas máquinas para rolar, pues van directamente o inciden directamente al producto que se requiere. Si queremos, pues, material muy grande,
con una forma determinada y de un gran tamaño, se necesitaría una roladora también de esas dimensiones. Entonces el problema pues se va haciendo más grandes. Bueno, para hacer ese rolado o laminado, actúan fuerzas que van a incidir en los rodillos. Entonces, para esto se hace un cálculo, que es el que vamos a revisar aquí, entre esos rodillos o par de rodillos. Y lo primero que se hace es calcular esa cantidad de reducción, que se le llama draft. Es el draft. Y es una diferencia de los espesores. El espesor inicial, T0, y el espesor final. Y generamos el draft. Y independientemente del sistema de unidades, puede ser milimétrico o en pulgadas. También este draft, que es una diferencia, se expresa de esta manera, como una relación o una reducción entre ese espesor inicial, una relación, ¿no? O sea, draft entre el espesor. Eso se le llama reducción. De las dos maneras se puede expresar. Hay un draft máximo que tiene que ver con el coeficiente de fricción. Esta ecuación, que es la que se presenta aquí en la imagen, el draft máximo va a ser el cuadrado del coeficiente de fricción. Ustedes saben que la fricción en cada material es diferente. Esas fricciones, pues generalmente se encuentran en manuales del fabricante. Y esa fricción se eleva al cuadrado y se multiplica por el radio del rodillo. Y es como se va a encontrar, digamos, el tamaño máximo o draft que se puede hacer en el rolado. Es como se calcula ese rolado con esta ecuación, ¿no? Esto se llama mu, esta letra griega, mu al cuadrado por el radio del rodillo o el tamaño del rodillo. Entonces, es como se obtiene ese draft. Con esta presentación voy a subirla de una vez la voy a subir al Drive para que la puedan descargar ahorita, porque vamos a hacer unos ejercicios con estas ecuaciones. Va a estar en la carpeta de material, en la unidad 2. Ahí creamos una carpeta y vamos a subir la presentación que se llama proceso de laminado, es la que se está exponiendo ahorita. Ahí se debe estar subiendo. Y si gustan ustedes ya la pueden disponer de ella. Se meten al drive, perdón. Se llama proceso de laminado, entonces está ahí disponible en el drive. Bueno, entonces, hay una longitud de contacto entre el rodillo y lo que se trabaja. Esa longitud de contacto se calcula con esta ecuación, que es una raíz cuadrada por el radio del rodillo R mayúscula, por el draft, que es la diferencia de los espesores. Pues la raíz cuadrada del radio del rodillo por el draft, o la diferencia de espesores. Esa es la longitud de contacto entre el rodillo y lo que se va a ejercer. También, pues al haber un rolado, hay torsión, porque estamos hablando de rotación.
esos rodillos pues se rotan. Al aplicarles una fuerza, ese torque se calcula con esta ecuación, que es 0.5 por la fuerza ahorita vamos a ver cómo se calcula, por esta longitud de contacto, que está calculada en la ecuación anterior. O sea, la mitad de la fuerza aplicada por esa longitud de contacto. Eso sería el torque. ¿Cómo se calcula esa fuerza? La fuerza que actúa en el rolado. Pues tiene que ver con el esfuerzo de fluencia promedio, que es esta Y testada. Cuando lleva esta línea a la parte superior se llama Y testada. Es un esfuerzo de fluencia. ¿Se acuerdan qué es el esfuerzo de fluencia? ¿Alguien de ustedes nos puede decir qué es el esfuerzo de fluencia? Que se acuerden. ¿Nadie? Era el esfuerzo donde se le aplicaba al material, pero aún sin que sufriera una deformación, ¿no? Ok, a ver. Va por ahí, ¿eh? Está cerca. No es que le falta algo. ¿Qué es el esfuerzo de fluencia? Tiene que ver con la curva. Acuérdense que hay una curva, bueno, un gráfico que es esfuerzo. ¿Sí se ve, verdad? ¿Sí se ve en la pizarra? ¿Sí ve en la pizarra? Sí, profe, se ve. Es esfuerzo lineal con el eje horizontal, el de las abscisas. El eje vertical es la deformación unitaria de epsilon, el eje de las ordenadas. Y entonces por aquí había una curva, que es la curva de los metales. Acá tiene así. Y aquí llega la fractura. Entonces, esto es una línea recta. Con un poco de imaginación. Esto debe ser una línea recta. Ay, bueno, aquí no me va a salir recta. Se va a curvar mucho esto. Esta es, por ejemplo, una curva de un acero o de cualquier metal. De una 36 acero estructural, puede ser. Entonces, primero, ¿qué sucede con el metal cuando le aplicamos carga? Lo borro. Lo voy a borrar, lo voy a hacer otra vez. O sea, cuando estamos sometiendo a un metal a esfuerzo o a una fuerza, hay una deformación. Bueno, vamos a pensar que está así, ¿no? Y hay dos regiones en esta curva, ¿no? Esta vamos a decir que es una curva de un acero. ¿Qué pasa del punto, vamos a decir que es el punto origen, la O, al punto A? ¿Cómo es la deformación aquí? De O a A, al punto A. No es permanente. No, es al revés. Bueno, sí, no es permanente, o sea, regresa, ¿no? Es elástica. Esta región se llama elástico. O sea, toda esta parte es elástico. O sea, ¿qué quiere decir elástico? Que cuando se aplica una carga, elástico, si se deja de aplicar la carga, el material regresa a su estado original, o sea, no es permanente, como decía el compañero, exactamente.
De O al punto A es elástico, es una zona elástica. Y de A al punto de ruptura, vamos a decir que aquí es la ruptura, cuando ya se rompe, ¿cómo se llama esa zona? Si de acá es elástico, ¿esta cómo se llama? Es la zona plástica. Plástica. ¿Por qué plástica? Pues ahí ya se, ¿cómo se diría? Pues ahí el material ya no regresa a su forma original, ya se queda como está, como Aplica carga, ya no regresan a su estado original. Pero eso ocurre cuando hay una gran carga de esfuerzo, ¿no? Esto varía según los materiales. En los aceros es un comportamiento muy parecido, pero va a cambiar, por ejemplo, en los aluminios, en los bronces, etcétera. Entonces, del punto O al punto A, el material es elástico, va a regresar a su estado original, y del punto A hasta que se rompa, ya no va a ser permanente, más bien va a ser permanente esa deformación. Se deforma ya totalmente, sin regresar a su estado original. Entonces, el punto A se le llama, este punto A, se llama punto de fluencia. De fluencia. ¿Por qué de fluencia? Porque a partir de ese punto, aquí le vamos a llamar A, ya el material fluye. Es decir, pues se va, ya no regresa. Por eso es la relación con el término fluir o fluencia, que el material pues se va, se sigue deformando y ya no va a regresar. Por eso es el punto de fluencia. Y el esfuerzo, si trazamos una línea vertical o tiramos una línea vertical a partir de ese punto, va a corresponderle a un valor de esfuerzo. Ese valor de esfuerzo pues es el esfuerzo de fluencia. Esfuerzo de fluencia. Y pues hay distintas formas de representarlo. Fluencia. Bueno, yo no le puse D, pero es la fluencia. Algunas veces se pone así como una SY, sub, índice Y. Otras es una sigma, así. Sigma, acuérdense que es esfuerzo normal. Y una Y mayúscula así. Y como aquí, como la teoría de los rolados, viene así, como una Y. Aquí lleva con una F así. Este es esfuerzo también de fluencia. Y bueno, independientemente de cómo se exprese, significa lo mismo. Una Y testada, se llama testado esto. Cuando tiene una línea arriba en la cabeza, acuérdense cuando ponemos algo arriba en la cabeza de la testa, se llama Y testada, subíndice F de fluencia. Entonces, pues hay muchas maneras de representarlo, pero pues siempre hay que averiguar qué significa, ¿no? Esa representación. Y entonces, este esfuerzo a lo que voy tiene un valor determinado. Estos valores dependen del tipo de material, por ejemplo, los aceros. El acero, pues ya el que más es muy representativo es el A36. El A36 es un acero estructural que lo usamos pues, casi en todo lo que se maneja con acero. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se llama A36? Porque son 36 PSI. Hay que acordarse que los PSI no son KSI. Los KSI ¿qué son los KSI? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es un KSI?
Eso se ve en resistencia de materiales. Es lo del libro por pulgada cuadrada. Kilos, ¿no? Son kilos. 36 kilo P6 son P6. O sea, serían 36,000 P6 o 36,000 libras por pulgada cuadrada, ¿no? Entonces eso significa la 36 y eso es el valor de esfuerzo de fluencia. Y así hay distintos tipos de acero y se puede consultar en los manuales del fabricante o en los libros esos valores de fluencia. Entonces esto está determinado por el material, depende del material directamente. Bueno, vamos a revisar acá la presentación. Espero que se vea. Ahí la fuerza entonces se va a calcular con este valor del esfuerzo de fluencia, que lo podemos encontrar en algún libro o en algún manual, multiplicado por este WL. WL es el espesor de la lámina y la longitud, pues es el área de contacto. La longitud de contacto que ya se calcula con la ecuación anterior de L. Entonces, esa fuerza, así es como se va a encontrar. También hay otra manera de encontrar esos esfuerzos de fluencia. Tiene que ver con la deformación, que es la epsilon. Y esta constante que aquí aparece como K, que pues depende del material también. Y la N también son constantes del material. Eso pues habría que investigarle más para encontrar esos valores. Bueno, como se está utilizando una fuerza y se está haciendo trabajo mecánico, pues también hay potencia. Al haber rotación, siempre recuerden que cuando hay rotación en un eje, pues hay potencia. Esa potencia pues se calcula con esta ecuación, que es 2 veces pi. N aquí es la velocidad de rotación, o sea, las revoluciones por minuto, la fuerza que ya se expresó en la ecuación anterior, y la longitud de contacto, que también se calcula con otra ecuación. Bueno, entonces, esas serían las ecuaciones. Ahora vamos a resolver un ejercicio. Si no hay preguntas hasta aquí, ¿todo está claro? ¿No hay dudas? Entonces vamos a resolver este ejercicio a modo de ejemplo. Y dice así: una tira con un ancho de 300 milímetros y 25 milímetros de espesor se alimenta a través de un molino laminador con 2 rodillos de 200 milímetros de radio cada uno. O sea, se va a rolar esta tira. El espesor del material de trabajo se reduce a 22 milímetros. O sea, el draft, acuérdense que el draft va a ser la diferencia entre el espesor inicial, que son los 25, y el espesor final, que serían los 22. En un paso, aquí hablan de pasos. Los pasos es una vuelta, ¿no? O un rolado. A veces se tienen que hacer varios rolados dependiendo del tamaño del material. Cuando son materiales muy grandes, con un espesor muy grande, pues se hacen varios rolados o varios pasos. La velocidad con que se mueve el rodillo, o sea, la velocidad angular, son 50 RPM, 50 revoluciones por minuto. El material de trabajo tiene una curva de fluencia definida por la constante K, 275 megapascales, y la constante N de 0.15. Y como vimos en la ecuación anterior, esas constantes sirven para encontrar el esfuerzo de fluencia de este material.
Y se supone que el coeficiente de fricción entre los rodillos y el trabajo es de 0.12. Esa es la fricción cuando se está haciendo el trabajo. Y pregunta si la fricción es suficiente para realizar la operación de laminado. Si es así, calcule la fuerza del laminado, el momento de torsión y la potencia en caballos de fuerza. Entonces, pues hay que aplicar las ecuaciones que vimos anteriormente para hacer todo esto, ¿no? Entonces, para eso pues, van a necesitar las ecuaciones. Hay que bajar la presentación, que ya está en el Drive. Y ahí viene, inclusive viene el ejercicio también. Al final, en la misma lámina, la última lámina viene. Entonces, vamos a resolverlo. Para esto, pues vamos a la pizarra. Proyectar la pizarra. No se proyectó la pizarra. A ver. Ahí va otra vez. Ahora sí, ya se proyectó la pizarra. ¿Ah? Le borramos aquí. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer? Pues calcular el draft. El famoso draft. ¿Qué es el draft? Pues es el espesor total, digamos. Se representa con una D minúscula. Bueno, vamos a poner los datos primero. Hay que poner los datos. Los datos del ejercicio para que se entienda mejor esto. ¿Qué datos son? Pues de lo que me acuerdo es un espesor inicial de 0, que eran 25 milímetros. Un espesor final, TF, que son 22 milímetros. ¿Qué más? Una tira, el ancho del material es de 300 milímetros. Punto y coma. ¿Qué más? ¿Qué más? El radio del rodillo, radio de rodillo, la R mayúscula, son 250 milímetros. Eso mide el rodillo. ¿Qué otra cosa? La velocidad del rodillo, o sea, aquí la velocidad angular, que es con N mayúscula, es 50 RPM, revoluciones por minuto. ¿Qué más? Bueno, el material, en cuanto al material, la K, constante del material, vale 275 megapascales. MPa. Mega, acuérdense que son millones, o sea, 10 a la 6 pascales. Y la constante N, minúscula, vale 0.15. Por aquí se va.
Se va la línea. Punto 15. ¿Qué más? ¿Qué otro dato hay? Y la fricción que es la mu es punto 12. Y esa dimensional no tiene unidades. Punto 12. Y son todos los datos, ¿no? Y entonces aquí lo que se pide es la fuerza. ¿Cuánto vale la fuerza? La fuerza en los rodillos. El momento torsor o el torque. Se le llama torque, que es la T mayúscula. Le ponemos un signo de interrogación. Y la potencia. La potencia en HP. ¿Por qué en HP? Pues porque es más utilizado, aunque aquí estamos en el sistema internacional, siempre se utiliza los HP, que está en inglés, para expresar la potencia. Y se alterna con los watts, pero es, digamos, se maneja más comercialmente los HP. Entonces, aunque el resultado se dé en watts, se hace la conversión de watts a caballos de fuerza. Pues es costumbre y por cuestiones también de operación. Es más fácil manejarlo así. Entonces, esos son los datos y esto es lo que se solicita encontrar. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que encontrar? Pues decíamos que el draft, que es la D minúscula, que es la diferencia de espesores, sería 25 menos 22. Aquí ponemos unidades, entre paréntesis, que son milímetros. Y pues van a dar 3 milímetros. Tiene un draft de 3 milímetros. Eso es lo que se va a rolar, digamos. Es el draft es como el rolado. Y también, pero hay un draft máximo. Un draft máximo. Que de acuerdo a la ecuación que aquí se presentó, es la mu cuadrada por la R, que es el radio del rodillo. Entonces, el coeficiente de fricción es 0.12. Y se eleva a la segunda potencia por el radio del rodillo, que son 250 milímetros. El coeficiente de fricción no tiene unidades. Entonces, ¿cuánto da el draft máximo? 3.6 milímetros. 3.6 milímetros. Es como una holgura esto, ¿no? Porque el draft convencional pues da 3 y lo máximo, o sea, es como lo que más lo que más se le puede demandar. Ese draft máximo, ¿no? Al sistema o al rolado. El rolado de este material. Eso significa este draft máximo, ¿no? No se le va a poder rolar más de 3.6 milímetros. Esa sería la explicación técnica, digamos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si se le da más, pues se puede haber una deformación en excedente que pues ya el material ya no va a ser confiable y no va a servir para lo que está destinado. Porque ahí podría entrar en la parte
plástica. Entonces por ahí va el asunto. Entonces se debe de no sobrepasar ese valor. Eso es lo que a grandes rasgos significa este draft máximo. Bueno, entonces, una vez que se tiene ese draft máximo, pues hay que calcular la fuerza. Pero la fuerza, bueno, vamos a poner aquí la ecuación para visualizar lo que hay que hacer. La fuerza es aquí lo voy a apuntar, es el esfuerzo de excedencia, que es esta y testada con subíndice F, por el espesor, por la longitud de contacto. El espesor, pues son los 300. El espesor, más bien es el ancho, no es el espesor. W es el ancho. No, porque el espesor son 25 milímetros. Vamos a apuntarlo aquí. W es el ancho. Que sería este valor que está acá, 300 milímetros. Entonces se va a multiplicar el esfuerzo de fluencia por el espesor por la longitud de contacto. Para hacer esto, pues nada más conocemos el ancho. Hay que calcular el esfuerzo de excedencia y para esto pues hay que utilizar la otra ecuación que está relacionada con la constante K y el valor de N. Bueno, pero para hacer eso, pues vamos a hacer la siguiente clase porque ahorita ya se nos acabó el tiempo. Entonces vamos a continuar con las prácticas. El jueves ya nos tocaría hacer el maquinado de la pieza. Para esto pues hay que llevar el buril y el equipo también, sobre todo, ¿no? Ya ven que hay problemas ahorita para entrar sin equipo. Entonces lleven todo su equipo de trabajo, los zapatos, la camisola, overol o lo que usen como equipo de trabajo, pero hay que llevarlo para que no tengan ese problema que ya se están muy exigentes ahora con todo ese tipo. Bueno, siempre ha sido así, pero con razón. Bueno, pues entonces hasta aquí lo... Profe, Sí, dígame. entonces la